Pues cada vez se va acortando la distancia para ver quizá caer al gobernador Rubén Rocha Moya. Híjole, se tardó. Ha sido muy obvio, de verdad, ni el caso de Adán Augusto. Yo creo que Rubén Rocha Moya es el sujeto en la 4T al que más han protegido. Insisto, ni a Adán Augusto. Adán Augusto inclusive ya lo exhibieron, ya tuvieron que meterle freno y guardarlo y calmarlo. Pero a Rubén Rocha Moya no lo tocan pero ni de broma. De hecho, me llama la atención porque el sábado, en el famoso festejo del acarreo de Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha Moya estaba al lado de ella y el abrazo que le da, no bueno, qué abrazo. Pero tiene un porqué. A ver, tiene un porqué. Rubén Rocha Moya es el gobernador, el representante de la 4T en un estado en donde está afincado uno de los cárteles más importantes, o mejor dicho, de los más poderosos del país, no importante, más poderoso, el cártel de Sinaloa. Y Rubén Rocha Moya, de hecho, hace poco dijo que él no debió haber sido ni gobernador, que casi López Obrador lo sentó ahí. Sí, pero lo sentaron con algo, con un propósito, y se lo dijo a Loret en una entrevista cuando era candidato. Dijo que se tenía que hablar con el narco. Y luego dijo, a ver, quien niegue esto, pues es un hipócrita. Todos los gobernadores tienen que hablar con el narco y ponerse de acuerdo para establecer la paz. Lo dijo en una entrevista para Latinos. Y bueno, lo que es cierto es que Rubén Rocha Moya es el enlace con estas organizaciones criminales, con estos sujetos. Y Rubén Rocha Moya, pues es necesario. Ahora, ¿cuánto sabe Rubén Rocha Moya? ¿Cuánto dinero aportaron a las campañas? ¿Cuántas veces llevó Rubén Rocha Moya al propio López Obrador o a Claudia Sheinbaum a reuniones con los líderes de estas organizaciones criminales? ¿Cuánto sabe Rubén Rocha Moya que podría derrumbar a la 4T? Por eso lo protegen, es muy obvio. Pero algo que cimbró esta tranquilidad y se notó esta posición tan cómoda que tenían, se les desmoronó el día que el hijo del Chapo se llevó a su padrino. Lo secuestró y lo entregó a las autoridades de Estados Unidos. Ese día, López Obrador estaba enloquecido y duró semanas enloquecido. Y luego le heredó a Claudia la tarea de, pues hay que seguir presionando. Bueno, recordemos en los primeros días, el abogado del Mayo dijo, publicó una solicitud del Mayo de que tenían que rescatarlo, si no iba a comenzar a hablar. Fue un suceso que no se esperaba la 4T. No se esperaba. Le robaron al Mayo en su nariz. Pero Rubén Rocha Moya siempre estuvo detrás de esto y lo negó y se preparó. Ayer hicimos un podcast en donde hablábamos del pendientito que tienen con Rubén Rocha Moya. Ayer hablábamos exactamente de eso, de, pues a ver, ¿cuándo cae Rubén Rocha Moya? Es el único de todos que está libre y salvado. El único. Pero miren, me tardé 24 horas después de hacer este podcast. Yo que iba a imaginarme que amaneceríamos con la noticia de que hay audios donde se revela, donde se exhibe que Rubén Rocha Moya se está poniendo de acuerdo con los líderes criminales para el secuestro del Mayo. Hay audios. Ya están las pruebas. Me tardé 24 horas con el pendientito y el pendientito ya casi va a dejar de ser pendientito. Vamos a ver qué dice hoy Claudia Sheinbaum, si es que lo llega a tocar en la mañanera. Por lo pronto ayer fue una bomba que soltaron
en Aristegui Noticias principalmente, dos periodistas que ya lo habían dicho desde por ahí de julio. Estaban preparando un libro y en aquel momento que anunciaron que estaban preparando el libro y que lo lanzarían, desde aquel entonces dijeron que existían audios. Pero ayer ya se reveló el contenido de los audios. Uno de los periodistas tuvo acceso a ellos, lo escuchó, o sea, es parte de las pruebas. Quédese, vamos a platicar de esto porque sin duda la 4T va otra vez a meterse en una crisis de esas que bueno, les encanta tener por estar metidos hasta el cuello con el narco. Regreso y platicamos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Me encantan los miércoles. Ya les he dicho que el miércoles es mi día favorito. Ni calor ni frío, es el término medio en la semana. Me gusta el miércoles. Además es el día regente de mi signo. Si usted cree en esas cosas, es mi signo zodiacal. Yo recuerdo que trabajaba yo en la radio. Bueno, no trabajaba, hacía mis pininos en la radio muy joven. Y me rompieron el corazón. Una de las radios más importantes en México, uno de sus programas principales era El Zodiaco. Todas las mañanas, 8 de la mañana, El Zodiaco dice que Géminis ocurrirá lo siguiente. Y no, bueno, todo el mundo clavado. Era muy famoso el Zodiaco de esa. Yo creo que ustedes los han de ubicar si son de la Ciudad de México y son la metropolitana. El Zodiaco era obligatorio. Y en muchas ciudades se reprodujo esto. Y ¿saben qué? Yo creía en ese programa cuando estaba chavito. Cuando llegué a la radio descubrí que el Zodiaco lo mandan por año. O sea, es un librote así, donde viene ya todo el zodiaco del año y ya nomás hay que leerlo por día. Qué grandes expertos en este tema de las predicciones. Se pueden adelantar un año completo y compilarla en un libro. Qué decepción. Dije, no, pues ya puedo ver de una vez cómo va a estar mi signo en octubre y cómo va a estar en enero. Y ya pues yo brincaba las hojas y me podía adelantar. Secretos de cabinas de radio. Gracias a todos, bienvenidos. Pónganse cómodos. Pero hablando de secretos y de audios, Rubén Rocha Moya tiene el suyo. Pónganse cómodo porque está largo el podcast. Audios vinculan, esto de verdad va a poner y principalmente en Palenque se van a poner locos. Audios vinculan a Rocha Moya en negociación para entregar al Mayo. Sí, como lo escuchan, perdón. Exhiben los audios que revelan cómo fue el secuestro del Mayo Zambada. Los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro presentaron audios sobre el crimen realizado en contra del capo. Lo único malo es que lo presentaron en Aristegui, no puedo agarrar el material, pero poco a poco se van a hacer públicos y para mañana pasado todo el mundo va a tener los audios, así que no se preocupe, los audios los vamos a tener. Sin embargo, hay material. Según el periodista Ravelo, Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, habría actuado siguiendo instrucciones de los chapitos con quienes mantiene comunicación permanente. Por eso yo decía ayer, no es casualidad que el chapito cantara en Estados Unidos, pero al único que no embarró fue a Rubén Rocha Moya. ¿No se les hacía raro? Pues aquí está la prueba, siempre estuvieron en coordinación. Los periodistas especializados en seguridad José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo presentaron en exclusiva con Aristegui Noticias. Voy a dejar aquí el link de las entrevistas. Véanla, está buena la verdad. Y si ya la vio, bueno, pues vamos a comentarlo. Bueno, lo hicieron en su programa de Aristegui en vivo
presentaron una serie de audios que, según su investigación, muestran que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, organizó la reunión del 25 de julio del 2024 en la que fue secuestrado el Mayo Zambada y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses. Algo que sí dijo el Mayo en su carta, aunque el Chapito no lo dijo que el propósito de la reunión era otra, tratando de sacar a Rubén Rocha Moya. Tiene un apodo, Rubén Rocha Moya. Ahorita me voy a acordar. Creo que el padrino le dicen. Ahorita me acuerdo cómo le dicen en la mafia a Rubén Rocha Moya. En esa misma jornada se habría registrado el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Recordemos que se sabe que había una disputa política entre ambos y bueno, Rubén Rocha Moya pues se sentía incómodo con el trabajo político del rector, que además se independizó, hizo su partido independiente de Sinaloa, comenzó a crecer políticamente, representó un obstáculo para Rubén Rocha Moya y finalmente lo mataron el día que se llevaron al Mayo. Y el Mayo dice en su carta que lo asesinaron en el cuarto que estaba al lado. La Fiscalía del Estado de Sinaloa intentó encubrir esto, haciéndonos creer a todos que lo habían asesinado intentándole robar una camioneta, hasta hicieron un montaje. Pero finalmente la Fiscalía Gers Manero, yo no creo que por eso lo corrieron, Gers Manero tiró toda esta versión y peritos encontraron muestras de sangre ahí en el rancho donde secuestraron al Mayo. Así que el Mayo dijo toda la verdad siempre en esa carta. Y si todos los elementos, todas las narraciones, todos los sucesos que ha narrado el Mayo en su carta han sido ciertos, entonces es cierto que Rubén Rocha Moya estaba involucrado. Rubén Rocha Moya lo ha negado. Hasta hizo el montaje de que andaba en Estados Unidos, hizo un video, ya les conté eso, fue patético. Y sale con su letrerito, yo no estoy involucrado, porque además tiene un modo de verdad de darle dos zapes, pero se hace el mustio, el pinche viejo ampón. Esa es la verdad. Es de esos viejos que no, yo no rompo nada. Y el hijo tiene una estela de muerte detrás de él. Y bueno, pues finalmente ayer los periodistas lo exhiben, dicen, no es cierto. Él está detrás de toda la operación para esa reunión donde asesinan al rector y donde secuestran al Mayo. La información forma parte de una investigación periodística sustentada en grabaciones de audio, testimonios y comunicaciones obtenidas por el periodista Montenegro a través de un integrante del grupo criminal vinculado a los Chapitos, la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. O sea, no crean que se los filtró las autoridades, no. Los periodistas estuvieron haciendo trabajo, contactando, hasta que es alguien de la organización quien filtra los audios. Durante la mesa de análisis que se estableció ahí en el programa de Aristegui, Montenegro y Ravelo, los periodistas explicaron que estos audios aportan detalles que contradicen las versiones públicas del expresidente López Obrador, quien insistió repetidamente que su gobierno desconocía cómo se produjo la captura del líder histórico del cártel de Sinaloa. Ravelo afirmó que la historia oficial se cae ante el contenido de esos registros. Primer paréntesis. Si José Luis Montenegro pudo acceder o tener acceso a esos audios, con mucho más razón la inteligencia mexicana. Primero, sí, claro, obvio. Si los periodistas pudieron llegar, obvio que el CISEN de López Obrador ya hasta los tenía. Aguas, porque a todos también nos extrañaba mucho en aquellas primeras semanas de haber sido secuestrado el Chapo. Siempre nos llamó la atención y nos llamó porque lo dijimos muchísimos, es el hecho de que cuando López Obrador hablaba del tema, hablaba
no comunicando al público, sino hablaba como tratando de que alguien, por favor, le creyera que no estuvo involucrado. Cuando tomaron las acciones de, inclusive, abrirle una investigación por traición a la patria al Chapito, López Obrador hacía mucho énfasis, pues nosotros no estuvimos involucrados, nosotros no sabíamos, nosotros. Su desesperación de López Obrador era muy obvia porque el Mayo entendiera que él no estaba involucrado. Pero aguas, porque los audios pueden involucrar sin duda directamente a López. Agregó que estos audios muestran que el gobierno federal simplemente se hizo de la vista gorda mientras se concretaba la entrega. Que el gobierno federal todo el tiempo estuvo comunicado, informado de lo que estaba ocurriendo y procesándose en ese momento. La investigación se originó cuando una fuente de las facciones criminales en disputa en Sinaloa contactó directamente a José Luis Montenegro, enviándole primero un video grabado como selfie y presentándose con nombre y apellido. Montenegro relató que a partir de ese mensaje se estableció una comunicación más estrecha porque empieza a haber una conversación más intensa, más cercana acerca de sus labores criminales. El informante, a quien el equipo periodístico asignó el nombre de Leopoldo, describía sus actividades dentro del grupo de Iván Archibaldo y Jesús Alberto Guzmán Salazar, y explicaba el funcionamiento interno de la organización en términos empresariales. Según Montenegro, no hablaba del cártel, no hablaba de drogas, hablaba de productos, no hablaba de asesinatos, hablaba de renuncias, no hablaba de socios criminales, hablaba de secretarios de la empresa, para mantener un código. Dijo que fue este mismo hombre quien quiso revelar lo ocurrido el 25 de julio del 2024 en la finca Huertos del Pedregal, donde se citó a Melesio Cuen Ojeda y al Mayo Zambada supuestamente para limar asperezas. Montenegro explicó que Rocha Moya y Melesio Cuen, a quien tienen en pantalla, mantenían disputas públicas muy severas. Ante ello, la fuente indicó que la reunión tenía el objetivo de ejecutar un plan diseñado al menos 3 meses antes, del cual el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría tenido conocimiento con una semana de anticipación. Pues por eso preparó sus videos. Es que Rubén Rocha Moya fue el primero que se exhibió, porque lo primero que hizo fue ponerse un pinche cartel enfrente y decir, no estoy involucrado, yo estoy en Estados Unidos. Oye, cabrón, o sea, ¿cómo sabías? Hasta cartelito hiciste, cabrón. O sea, de verdad es muy obvio. Eso era una confesión no solicitada. Era la aceptación de la culpabilidad, como dicen los abogados. No hubiera dicho nada hasta que le preguntaran. Él solito de inmediato, yo no estoy en México, no estoy enterado, no estoy involucrado. Y todavía está con un cartel, o sea, en mi pueblo les dicen de otra forma. Los audios obtenidos por el periodista Montenegro, 3 audios en total, corresponden, según explicó, a frecuencias de audio utilizadas por el Círculo de Seguridad Criminal. El primero de ellos fue grabado el 16 de julio, 9 días antes de la reunión, y en esa comunicación un hombre identificado como Bravo 1 informa la situación. Patrón, soy Bravo 1, solo para informarle que Joaquín, en referencia a Joaquín Guzmán López el Chapito, ya dio luz verde para la operación del 25 de julio. Ahí lo mantengo informado y al tanto. Pero fíjense cómo hay un patrón sobre estos criminales, que no precisamente el Chapito es el patrón. Le están informando a un patrón más allá. Montenegro aclaró que el término patrón iba dirigido a la fuente identificada como Leopoldo. Déjenme cambiar la imagen porque bueno, ya nos cansamos de ver a este par. Chulada.
Pero bueno, ya que estamos hablando del ampón de Rubén Rocha Moya, creo que no hay mejor imagen que esta. Bueno, sigamos. Sigamos, ¿dónde soy? Ok. Montenegro aclaró, bueno, en el segundo audio aparece una base, un pase de lista de quienes debían asistir. En el segundo audio hay un pase de lista a quienes deben de asistir al encuentro del 25 de julio y en la grabación se da cuenta del lugar de la reunión. Señor, buenas noches, le hablo para pasarle la lista de la gente que va a estar en el huerto el 25. Va a ser Mario, refiriéndose al Mayo Zambada, don Melesio Cuen, 2 secretarios que van a llevar a don Mayo, Joaquín y usted. A Rocha ya se le avisó que lo que va a decir es que va a ser un asunto fuera de Sinaloa cuando ya todos estén ahí. A Rocha, o sea, al gobernador ya se le informó, ya se le avisó. Híjole, eso dicen los audios, dentro de los operativos. No, bueno, miren, con la nueva fiscalía, con la 4T cubriendo, o sea, ya vimos, o sea, lo van a encubrir, van a demeritar, van a decir que no hay nada al respecto, pero a ver, ay, papaya de Celaya, este madrazo no se lo van a quitar. Y que conste, las grabaciones no habían llegado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, no, los periodistas hicieron la investigación y publicaron un libro y han estado hablando a partir de ayer. Esto apenas va a llegar a las autoridades y quiero ver el tratamiento. Bueno, Montenegro subrayó que esto coincide con la operación que describen en su libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, donde se detalla la relación entre actores políticos y criminales. En la misma comunicación se menciona al hombre conocido como La Perris, quien es Jorge Humberto Benítez, quien sería el encargado de levantar al Mayo una vez concluida la relación. El tercer audio, más descriptivo, contiene instrucciones finales. Vamos a ver qué dice el tercer audio. Señor, aquí Bravo 1, ¿cómo está? Para informarle que ya tenemos todo listo y a las 8:30 se citó a cada uno de los invitados. Delta 1 se va a encargar de las entradas y las salidas. Joaquín quedó de que se va a llevar a la gente y lo vamos a hacer pasar como un círculo de seguridad. Ahí está todo cuadrado y cualquier información ahí se la comunico, patrón. Montenegro explicó que Delta 1 podría referirse a un jefe de seguridad, posiblemente La Perris, aunque admitió que se trata de una hipótesis. Pero bueno, mencionan a un Delta 1, a alguien que estaba en la estructura, a quien se le estaba explicando cómo iba a ser esta operación. La fuente criminal que se acerca a los periodistas, al ser cuestionado por la muerte de Melesio Cuen, respondió que se trató de una acción destinada a no dejar cabos sueltos. Según el relato entregado a los periodistas, Cuen fue asesinado dentro de la finca por La Perris y no en una gasolinera como afirmó inicialmente la Fiscalía Estatal bajo la titularidad de Sara Bruna Quiñones, quien difundió un montaje que le costó el cargo. Montenegro recordó que pese a ello, la exfuncionaria tampoco fue sometida a ninguna investigación. No, nomás la corrieron y ya, cuando deberían de haberla metido al bote. A ver, esto es muy grave, Pues, tienen un chamaco que le mentó la madre al gobierno, a ese sí lo tienen encarcelado, a una pobre joven de 19 años que su padre la violó y que cuando ella quiso levantar la voz, el mismo padre la acusó de ser extorsionadora del Cártel Jalisco y la tienen hoy en la cárcel. Pero a la fiscal de Sinaloa, que hizo un montaje para desviar la atención sobre el asesinato de Melesio Cuen, nomás la destituyeron y la dejaron ir. El periodista Ravelo añadió otra versión consistente con la investigación respecto a que el Mayo habría acudido con 4 escoltas, 2 que ingresaron a la reunión y 2 que quedaron afuera. Los 4 fueron asesinados. Esta parte también la dice el Mayo en su carta. Posteriormente, el Mayo Zambada habría sido sedado, maniatado y trasladado en una camioneta hacia la pista clandestina en Nabolato, donde lo esperaba el piloto Mauro Alejandro Núñez Ojeda para ser llevado a Estados Unidos junto con
Joaquín Guzmán López. Ravelo sostuvo que en la aeronave solo viajaban 3 personas, el piloto Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada. La participación del gobernador Rocha Moya aparece en varias capas dentro del testimonio y los audios. Según Ravelo, el periodista, el mandatario estatal habría actuado siguiendo instrucciones de los chapitos, con quienes presuntamente mantienen comunicación permanente. Aunque él aseguró públicamente que viajó a Estados Unidos por motivos personales y que por ello no asistió al encuentro. El informante sostiene que envió a un colaborador de confianza con su teléfono celular para registrar movimientos, mensajes de WhatsApp y señales que acreditan su supuesta salida del país. Eso ya lo habíamos informado, de hecho mandó a su secretaria particular. Ricardo Ravelo sostuvo que el gobernador nunca probó fehacientemente que salió de México. La información presentada por Montenegro y Ravelo apunta a que la entrega del Mayo Zambada no fue un evento aislado ni exclusivamente resultado de operaciones de Estados Unidos, sino una acción articulada en territorio mexicano con la participación de actores políticos y criminales. O sea, también López Obrador, cuando dice Estados Unidos en la culpa, Estados Unidos puso así a Sinaloa, pues a ver, pues lo que está resultando según los audios es que había toda una intención de secuestrarlo y lo sabía Rubén Rocha Moya y lo sabía López Obrador. Ravelo consideró que el caso deja en entredicho el discurso oficial de López Obrador, quien negó conocer los detalles de la extracción. Además, López Obrador siempre hablaba en plural. Nosotros no fuimos. Nosotros no sabemos. Bueno, cuando dice eso, abarca al gobernador, Montenegro añadió que la coordinación entre servidores públicos y grupos criminales mostrada en estos audios encaja con la tesis de que en Sinaloa la frontera entre política y criminalidad opera como una estructura integrada. Bueno, pues ahí está. Estoy leyéndolo tal cual del portal de Aristegui Noticias. Insisto, tienen que ver escuchar la entrevista. Les voy a dejar aquí los links. ¡Wow! 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 Y sin embargo, con Manuel López de San Martín en MBS Noticias, sí hubo una declaración. Voy a poner el audio, el primer audio, está importante. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a los periodistas en MBS Noticias. Es que yo tengo prohibido agarrar material de Aristegui. Me lo pidieron y tienen derecho. No me quejo, al contrario. Me gusta que sean así de claros y no después nos estén denunciando o haciendo cosas. No, al contrario, le agradezco mucho que sí nos permite agarrar sus notas periodísticas. Eso sí me dijo, agarra todas las notas, nada más cita la fuente. Lo cierto es que, bueno, hay algunos detalles que ya dan cuenta de que el gobernador de esa entidad operó por instrucciones de los chapitos la entrega del Mayo Zambada. De esto platicaremos quizá más adelantito, porque es parte de un libro que de hecho ya terminé con José Luis Montenegro, donde pues nos adentramos a reconstruir la historia de lo que pasó hace un año y nos topamos con muchos elementos, entre ellos audios, donde los chapitos presuntamente le dan indicaciones a Rocha Moya de qué hacer el día del encuentro. Rocha Moya pregunta, ¿es conveniente que yo asista o no a la reunión? Le dicen, tú valóralo, y decidió no asistir. Dice que se fue a Estados Unidos. Hay elementos que dicen que no, él no salió del país. Pero ahora, si aquí... Oye, Ricardo, es una bomba esto que nos dices, ¿eh? Es una bomba esta investigación periodística de ustedes dos. Sí lo es, y creo que va a poner muchos puntos sobre íes, va a poner palabras ahí donde hacen falta, porque Rocha Moya pues fue un personaje activo, y si Rocha Moya no pudo haber actuado solo, es decir, sin la complacencia del presidente en turno, que era el señor López Obrador. Por eso aquello de que no sabemos, el cuento de que Estados Unidos no nos rinde información sobre el caso, me parece que fue puro cuento del presidente. Simplemente ellos sabían lo que había pasado, porque pues el presidente siempre estuvo enterado de los movimientos de Rocha Moya. Interesantísimo.
Audios, además, nos dices, Ricardo. Audios, sí, audios de las frecuencias del grupo de los Chapos y de cómo estaban en comunicación días previos al secuestro y entrega del Mayo Zambada. Es, insisto, una bomba en términos periodísticos, porque uno no entiende, digamos, en la lógica política, ahora en la lógica delincuencial, una cosa distinta, cómo es que se mantiene en la gubernatura el gobernador que tiene a Sinaloa incendiado. Sinaloa es el estado más sangriento del país, el número 1 en homicidios dolosos, y ahí sigue Rubén Rocha Moya, cobijado, apapachado por López Obrador varias veces y ahora por el gobierno actual, Ricardo. Sí, y esta lógica que tú mencionas pues responde a algo pues muy simple y en su momento bastante complejo de entender, pero ahora con la información que disponemos pues nos queda claro que lo sostienen porque pues hizo buena parte del trabajo sucio en ese momento, ¿no? Qué duro, pues esperaremos evidentemente con enorme expectativa ese libro del que nos hablas, ese libro que está ya terminado y próximo a publicarse. Wow. Bueno, qué bueno que ahí en MBS Noticias lo entrevistaron, porque así no nos quedamos un poco frustrados. Ya escuchamos al propio periodista hablando de la participación de Rubén Rocha Moya. Wow. Muchas cosas que todavía están pendientes. Y lo dije ayer en la columna que leímos de Carlos Loret, el pendientito que tienen de Rubén Rocha Moya por el asesinato de Melesio Cuen. Y ahora resultan los audios de este sicario que se acerca a los periodistas y les da los audios, los escuchan, y ahí se escucha perfectamente la participación mencionan la participación del gobernador Roberto Chamoya. Lo que tengo a pantalla para que recordemos es el montaje que hicieron, donde la fiscalía dijo que esa noche llegó Melesio Cuen, ahí llega el sicario, Melesio Cuen está cargando gasolina, se supone, porque es su camioneta, le abren la puerta y le disparan y huye. Pero lo interesante es la forma en que lo hicieron, fue tan burdo y tan... Hasta la puerta abrió a dispararle. Sí, son muy malas. Pero si era la camioneta del rector. ¿Por qué tenían la camioneta? Pues porque la camioneta, había llegado en esa camioneta donde lo mataron horas antes. Después fueron a tirar el cuerpo y bueno. Es un tema que debería de tener a la fiscal en la cárcel y no, nada más la destituyeron. Pero lo interesante es que ahí el que desmontó fue eso. El que desmontó esa mentira fue Gers Manero. Dijo no, miente la Fiscalía del Estado de Sinaloa. ¿Por qué? Las fiscalías sabemos que están a la orden de los gobernadores. Rubén Rocha Moya le pidió que hicieran este montaje. Bueno, hay más videos, recordemos. Así fue como llegó el Mayo y la captura cuando aterrizó el avión. Ahí está muy claro. Ahí está llegando el avión. Voy a quitar el audio. Déjenme quitar el audio. Bueno, ahí está llegando. Está ya el avión, apagó los motores. Se acercan los agentes y ahí va. Ahí lo van bajando. Y ahí lo van capturando. Al hombre más buscado del mundo, al capo que jamás había pisado en la cárcel, el capo que durante 50 años jamás lo tocaron y que era realmente la cabeza del cártel, no el Chapo, no nadie. El hombre más poderoso del cártel de Sinaloa. Así se lo llevaban. 3 personas llegaron en ese avión, un avión en el que cambiaron también las matrículas, que estuvo 3 días antes guardado en Durango, una serie de cosas. Ahí van, miren, ahí van. Así llegó. ¿Qué final tenemos? Miren, así despegó el avión, déjenme ver. Ya tenemos cómo llegó, ahora vamos a ver cómo despegó.
Déjenme quito el audio porque la música no la censuran. Ese es el terreno, la pista clandestina de donde... Allá va el Mayo. Así lo sacaron en ese avión. Lo interesante es cómo salió. Hay video de cómo salió. Ahí está. Fíjense bien. Sale el ganado huyendo. Y ahí está. Sale el ganado huyendo de ese periodo. Ahí es el lugar donde tuvieron secuestraron al Mayo. Y ahí va en esa camioneta. Ahí van los escoltas. Acaban de salir del predio y se van y se dirigen a la pista donde van a... Ahí está la pista. Y así se fue el Mayo Zambada. Bueno, de toda esa operación, el gobernador dijo que no sabía nada, siendo el gobernador del estado. Hoy, gracias a estos periodistas, se tienen 3 audios que involucran al gobernador más protegido de Morena. De hecho, debo de tener, déjenme nada más buscar rápido, es el gobernador más protegido de Morena. Es el gobernador que, de verdad, sí, insisto, hay que preguntarse por qué sigue ahí. Miren, sí tengo un audio. Vamos a un video. Fíjense bien, este fue el evento del sábado. Fíjense bien cómo ahí está, en primera fila. Es de los que están en medio. Y Américo Villarreal del otro lado y el Pollo Gallardo. O sea, de verdad no tienen madre. Rubén Rocha Moya, el Pollo Gallardo, Durazo. Y ahí está Américo Villarreal. No, el crimen organizado en primera fila. Vean a Claudia, ahí está, miren, vean el abrazo, wow. Firmes. Al Pollo Gallardo. No, de verdad. Ahí está con Durazo, se abrazó, pero vean cómo abraza a Rubén Rocha Moya. Lo adoran, lo quieren. Pues es el que les consiguió el dinero. Es el que les puso a los amigos. La gobernadora de Quintana Roo, el de Puebla, el apestoso del de Oaxaca que ni lo peló. Oiga, no quieren al gobernador de Oaxaca, ¿eh? Vean cómo ni el peló al de Oaxaca. Bien, ahí va el de Oaxaca. No, ni siquiera se deja dar el abrazo, le agarra el codo, miren. Le detiene el codo, ya no la pudo ni abrazar y miren, ni hace su cara de baboso mi gobernador. Pero vean el abrazo de Rubén Rocha Moya. Es cínico este gobierno. Ay, chinga, yo pensé que tenía bueno, sí medio se vio. Pensé que tenía en buen tamaño esto. Perdón. Pero bueno, no se perdieron de mucho. Vámonos sin duda a esperar las reacciones de estos audios. Ahí está, miren, qué chulada de abrazo. Vamos a esperar la reacción de estos audios y por lo pronto se desmorona el discurso de López Obrador y la justificación de Rubén Rocha Moya. Pero son cínicos en la 4T, van a voltear hacia la otra acera, Pero una cosa es lo que hacen aquí y otra cosa es lo que está ocurriendo en las Cortes de Estados Unidos. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos.